El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Según el último informe de las Naciones Unidas acerca de la niñez, indica que el racismo y la discriminación contra los niños por razón de su nacionalidad, su origen étnico, su idioma, su religión y otros motivos están muy extendidos en todo el mundo. El racismo y la discriminación sistémicos e institucionales impiden que los niños accedan a sus derechos y los exponen a una vida llena de privaciones. El pasaje que estaremos estudiando en el día de hoy nos recuerda de manera tajante que todos los niños son vistos por Dios con ojos especiales y que por tanto es así como tenemos que verlos. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en el día de hoy estaremos trabajando la lección número 2 titulada Los niños. Y seguimos trabajando con nuestra primera unidad, el llamado a los marginados. Y estaremos utilizando como base el libro de Mateo, capítulo 18, los versículos 1 al 9. Y el texto áureo o el texto a memorizar se encuentra en Mateo 18, el versículo número 4. Y lee de la siguiente manera: Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Los objetivos de esta clase son los siguientes. Queremos reconocer la importancia que Jesús le da a los niños. Número 2, entender por qué Jesús ofrece una protección especial a los niños. Y número 3, invitar a dar esa protección especial no solamente a los niños, sino a todas las personas desamparadas o incapaces de defenderse. Y el vocabulario del día de hoy tenemos dos palabras. La primera, reino de los cielos. Y al comparar el Evangelio de Mateo con el de Marcos, vemos que mientras este último se refiere más comúnmente al reino de Dios, Mateo prefiere hablar acerca del reino de los cielos. Y esto no se debe a que uno piense, ¿verdad?, que el reino es una cosa y el otro piense de otra manera. Se debe más bien a que Mateo prefiere respetar la costumbre de algunos judíos de evitar hablar directamente de Dios, lo que parecería tomar el nombre de Dios en vano, y referirse a Dios como el trono o el cielo. Cuando hablamos de tropiezo, la Reina Valera revisada es más literal que la versión popular, y la palabra griega en el original es escandalón, que quiere decir tropezadero, y de donde se deriva nuestra palabra escándalo. Y aunque probablemente el sentido aquí sea el que indica la versión popular, caer en pecado, la Reina Valera deja abierta la posibilidad de que sea poner en el camino de alguien cualquier cosa que le sea impedimento. ¿Qué les parece si buscamos el libro de Mateo capítulo 18 y estaremos dando lectura a los versículos 1 al 9? Así que les invito a que busquen sus Biblias y que de igual manera puedan buscar la revista impresa El Discípulo, la cual tiene las dos versiones, y estaremos dando lectura a la versión Reina Valera revisada. Y lee el texto de la siguiente manera: En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser arrojada en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo.
y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos, Señor, que te glorifiques a través de esta experiencia. Gracias por cada hermano y hermana que nos escucha a través de estos medios y te pedimos, Señor, oh Dios, que obres de manera poderosa a través de este mensaje. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, hoy estamos tocando un tema que me fascina. De hecho, fue un tema que desarrollé en nuestro ensayo de integración cuando realicé mi maestría en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, y este tema a mí me fascina. Me encanta mucho el pasaje del día de hoy porque vemos cómo Jesús está tomando a un niño y lo está poniendo en medio de los discípulos. Y me encanta mucho esto porque vemos que el tema que Jesús le está trayendo a sus discípulos tiene que ver con el reino de los cielos. Y me encanta porque fíjense en lo que dice el texto, que el reino de los cielos es de los niños. Y para poder entrar en el reino de los cielos hay que hacerse como un niño. Miren, esto, mis queridos hermanos, es un texto hermoso, fascinante y que tiene un gran, pero miren, significado para nosotros, para la iglesia en el día de hoy. Porque fíjense, cuando nosotros hablamos de la niñez, es necesario que veamos no solamente a estos niños, ¿verdad? Y a cada niña que nace como adorables, porque son preciosos y preciosas cuando nacen, como inocentes, como seres creados hermosos, hermosas. Y mire cuánta alegría trae, ¿verdad? Un niño y una niña cuando nace. Pero quiero decirles que es esto que nosotros sentimos en este contexto nuestro de ahora, no era lo mismo que se daba en otros contextos, especialmente en los contextos que se daba el testimonio bíblico, específicamente en los tiempos de Jesús. Así que hoy, cuando discutimos esta clase, tenemos que tomar en consideración que en el tiempo bíblico los niños y las niñas eran prácticamente seres humanos que carecían de voz, carecían de importancia, carecían de valor. Pero vamos a ir al texto para poder ampliar un poco más esto y ver cuál es el significado que hay detrás de estas palabras que Jesús nos está trayendo. Cuando leemos el texto bíblico, vemos que nos dice que en aquel tiempo, y vemos que Jesús se encuentra en un lugar, y para poder saber ese lugar que habla de Capernaum, ¿verdad? Pienso que es importante que vayamos al capítulo 17 de Mateo, porque el capítulo 17 de Mateo nos pone en un gran contexto. Específicamente, cuando usted lee el capítulo 17, el versículo 22 nos habla, y también el versículo 24, nos habla que los discípulos, los que estaban con Jesús allí, estaban en Galilea, en esa región de Galilea. Y en esa región de Galilea estaba vamos a decir, como un poblado, que era un poblado pesquero, que se llamaba Capernaum. Y Capernaum quedaba al norte de lo que usted y yo conocemos como el mar de Galilea, ¿verdad? Ubicado allí en Israel. Así que al norte del mar de Galilea, en esa región, es que estaba la ciudad de Capernaum. Y en esa ciudad de Capernaum han ocurrido, en esa región de allí de Galilea, han ocurrido grandes milagros. Es allí donde Dios sanó a la mujer del flujo, donde Dios hizo grandes milagros en aquella región. Y mire qué interesante que Jesús le está dando una gran enseñanza a los discípulos allí acerca del reino de Dios. Pero también,
cuando usted va al texto bíblico, se da cuenta que lo que precede a este capítulo 18, en el capítulo 17, especialmente esos versículos 24 al 26, se está hablando del impuesto del templo. Y habla que Jesús y sus discípulos habían llegado a Capernaum y ahí estaban cobrando el impuesto del templo, ¿verdad? Y ahí le hacen la pregunta a Pedro si su maestro pagaba el impuesto o no lo pagaba. Y Pedro le contestó que sí, que Jesús pagaba el impuesto, ¿verdad? Y vemos entonces que entonces Pedro va donde Jesús y le preguntó a Jesús, ¿verdad? Nosotros pagamos el impuesto. Y le dijo, Jesús le hizo, ¿y tú qué opinas, Simón? ¿Verdad? Porque le hizo una pregunta. Dice, si su maestro no paga el impuesto del templo. Y es interesante, cuando tenga la oportunidad, le hace ese capítulo 17, los versículos 24 al 26, porque Jesús le dice, ¿a quiénes cobran tributos o impuestos? Le dice Jesús a Pedro, ¿a los suyos o a los demás? Y ahí Pedro le dice, no, a los demás. Y entonces Jesús le dice, entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para que no se escandalicen esta gente, vete al lago, echa un anzuelo, y conocemos ese texto que nos habla, que dice que saca el primer pez, que pesque, abre la boca y vas a encontrar una moneda. Cuando le abras la boca vas a encontrar una moneda y se la vas a dar allí al impuesto por el impuesto tuyo y por el impuesto mío. Porque se entendía que las personas que eran mayores a 20 años tenían que pagar ese impuesto del templo. Así que aquí hay un dilema de poder. Ese es el contexto en el cual estamos nosotros ahora. Entonces vemos que en el capítulo 18 dice que en ese momento los discípulos de Jesús se acercaron y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Así que el contexto en el cual se está hablando esto es un contexto donde se está hablando del tema del poder. Miren qué cosa. Y Jesús entonces vemos que su acción es la siguiente. Toma un niño y lo pone en el centro. Miren eso. ¿Quién es el mayor del reino de los cielos? Hablando del asunto del poder. Y Jesús viene y toma un niño y lo ubica. Y Jesús les dice, un niño. Miren eso, un niño. Entonces, cuando hablamos de esto, mis queridos hermanos, lo que representa el niño en ese tiempo tiene una importancia significativa para Jesús y para Jesús comunicarle a aquellos que estaban allí escuchándoles. Y vemos que dice Jesús, si no os volvéis y os hacéis como niños. Miren, esa expresión del versículo número 3 nos vuela la mente. Si no os volvéis y os hacéis como niños. ¿Qué era lo que Jesús le quería decir? Bueno, miren, para que tengamos un poco el contexto, como les dije, los niños en aquel tiempo no tenían mucha, vamos a decirlo así, mucha voz, mucho valor, importancia, si lo queremos hacer, si lo queremos decir así. Sin embargo, fíjense, en la antigüedad, a diferencia de nosotros, ¿verdad? En la antigüedad, especialmente por los romanos, cuando nacía un niño o una niña, ese niño o esa niña se colocaba en el suelo de la casa. Fíjense en eso. Y entonces el patriarca de la familia, fíjense eso, el patriarca de la familia, que no necesariamente es el papá de ese niño o de esa niña, es el papá de esa familia o el patriarca, que entonces si lo toma y lo carga en sus brazos, entonces está diciendo que está aceptando a ese niño o a esa niña. Entonces ahora usted me preguntará, pastor, ¿y qué pasa si el patriarca no recogía a ese niño del suelo? Pues miren, el contexto en el cual estamos hablando, ¿verdad? Ese contexto romano de ese tiempo, el niño era echado fuera. Literalmente echado fuera a la calle y lo ponían en el piso. Y estaba allí a la merced de
de las fieras que estaban allí, a las mercedes de las personas, y pues hacían con ellos muchas cosas. Algunas personas se los robaban, los criaban, los utilizaban para hacerlos esclavos, otros los utilizaban para otro tipo de funciones, los prostituían cuando iban creciendo. Miren, hacían cosas horribles con esa niña. De hecho, interesantemente, una de las cosas que hacía la iglesia primitiva en un comienzo es que recogía a estos niños y los cuidaba. Por esa razón, en un momento a los cristianos de la iglesia primitiva le decían que eran caníbales, porque los comentarios eran que los cristianos se llevaban a esos niños para comérselos. Fíjense, miren qué cosa interesante esa. Pero se tiene evidencia de que muchos cristianos, muchas personas de la iglesia primitiva recogían a estos niños y los recibían como parte de su familia. Y yo creo que eso es un mensaje hermoso para poder compartir. Cuando seguimos estudiando el texto nos damos cuenta que Jesús comienza entonces a hablar con los discípulos, y también le hace mención de cualquiera que se humille como este niño, cualquiera que se humille. Miren, y la realidad es que lo que Jesús está buscando es que nosotros de alguna u otra manera nos ubiquemos en tal posición que los demás nos puedan mirar como mirarían a un niño. Ubicarnos en una posición que los demás nos miren como mirarían a un niño. Así que no es solamente hacernos humildes, sino estar dispuestos a ser humillados. Porque si yo permito que otro me mire como si estuviera mirando a un niño, tomando en consideración el contexto que acabamos de hablar, estamos hablando que tienen que estar dispuestos a ser humillados, a ser maltratados, porque realmente cuando usted lee se da cuenta que los niños en aquel tiempo los maltrataban. No tenían derechos, mis queridos hermanos. No tenían derechos. Y esa era la cultura, esa era la costumbre. Y fíjense que el Señor lo que le está diciendo es que ubíquense en una posición de que otros los puedan mirar como si fuera un niño. En otras palabras, estén dispuestos a ser humillados. Me pregunto, mi hermano, ¿eso no fue lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor es que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. ¡Wow! 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 Esto, mis queridos hermanos, nos cambia la manera de ver lo que es el poder. A Jesús le hicieron una pregunta acerca de quién es el más importante. Y Jesús le está diciendo, en otras palabras, aquellos que estén dispuestos a vivir humildemente y a ser humillados. En otras palabras, no es que usted tenga una baja autoestima y usted permita que los demás los estén humillando, ¿verdad? Y no se trata de eso, sino que esté dispuesto a cada uno a soportar lo que implica el no tener ese derecho, ese privilegio que quizá gozamos en el día de hoy nosotros. Entonces dice, reciba, también el verso 5 habla que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y entonces esto nos lleva automáticamente al momento en que Jesús llegó a esta humanidad. Cuando Jesús se revela a la humanidad, se revela como un niño. Él llega como un niño indefenso. Llega como un niño que está a la merced de los peligros de la vida. Y Jesús está diciendo que aquel que reciba a un niño como este, lo está recibiendo a Jesús. Sí, está recibiendo a Jesús de esa manera, así como llegó nuestro Maestro a esta tierra. Y estamos hablando de que estemos dispuestos a recibir los dolores, los desengaños, los desprecios, las humillaciones que sufrió Jesús. Sí, esos mismos dolores, desengaños, humillaciones, desprecios que en muchas ocasiones nuestros niños hoy en día son víctimas. Miren, cuando usted ve las estadísticas de las Naciones Unidas, es triste saber que en otros países del mundo los niños son discriminados
miren, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la salud. La pobreza es tal que no alcanzan educación y por no alcanzar educación no pueden desarrollarse y son víctimas de estas realidades que están ocurriendo. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿qué podemos hacer por la niñez? ¿Qué podemos hacer por los más indefensos? Pero yo pienso que la iglesia puede hacer mucho por la niñez. Lo primero que debe hacer la iglesia es levantar su voz en favor de nuestra niñez y de trabajar para la niñez. Y que en nuestras iglesias podamos nosotros hacer visibles a nuestra niñez en nuestras congregaciones. Que podamos nosotros celebrar actividades que redunden en bendición para nuestra niñez, que pensemos en ellos. Y no solamente que pensemos en ellos, es que le demos espacios a ellos y se sientan parte de. Pero de igual manera que los protejamos, que los defendamos, que levantemos nuestra voz en contra de la violencia, en contra de nuestros niños. Miren, nuestro país tiene unas estadísticas horribles acerca del maltrato y del abandono de nuestra niñez. Son muchos los niños que sufren en nuestro país. Y no solamente eso, de maltrato, de violencia, también tenemos niños que debido a la situación que vivimos como país de pobreza, sí, porque en nuestro país hay pobreza, lamentablemente. Y esos niños, miren, lamentablemente sufren de pobreza y no tienen acceso a alimentos, más allá de los que se dan en las escuelas. Pero ¿qué pasa los sábados y domingos cuando no tienen escuela? ¿Dónde comen esos niños? Mis queridos hermanos, tenemos que hacer visibles a esa niñez. Y cuando el texto nos habla de cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, dice que es mejor que se amarre una piedra y que dice, ¿verdad?, una piedra de molino y la tire al fondo de la mar. Miren, Jesús no está diciendo nada, Jesús no está haciendo mención aquí nada que tenga que ver con el suicidio. Eso no es del Señor. Pero lo que Jesús está hablando aquí es que este asunto es tan importante, es medular, que atendamos a aquellos que están en necesidad, como es nuestra niñez. Y no solamente eso, nos está diciendo que no seamos piedra de tropiezo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿el hacer nada no será lo mismo que ser piedra de tropiezo? ¿El no hacer nada implicará que somos piedra de tropiezo? Es una pregunta que me hago para que podamos cada uno de nosotros reflexionar. Y pienso que el Señor nos invita a que no seamos piedra de tropiezo, a que busquemos la manera, mis queridos hermanos, de que podamos hacer algo por aquellos indefensos como son los niños de nuestro país. Pienso que el Señor nos está llamando a que prestemos atención especial a muchos de aquellos que están indefensos como los niños, pero también como aquellos ancianos, aquellos viejitos nuestros que están solitarios, o aquellas personas que están sin familia, aquellos, mis hermanos, que quizá nadie se preocupa, aquel vecino que vive solo, o aquel niño que está con aquella mamá que están allí, madre soltera, aquellos que han sido olvidados por la sociedad, aquellas mujeres, aquellos niños que están, miren, olvidados por una sociedad que quizá no los tome en consideración. El Señor nos invita a que prestemos especial atención a cada uno de ellos. Es necesario que accionemos, mis queridos hermanos. Es necesario que la iglesia tenga especial atención a nuestra niñez, que nos ocupemos de ellos, que los protejamos. Es necesario que hagamos eso con ellos, también con aquellas viudas, con aquellos huérfanos, también con los pobres y también con aquellos que son extranjeros. Mis queridos hermanos, ¿qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor, te pedimos que así nos bendigas y que estemos dispuestos a ayudar a aquellos que están en desventaja, especialmente nuestra niñez. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder protegerlos y a cuidarlos, y que seas tú, Señor, a través del amor y el respeto y protección que nos has enseñado, que emulemos eso con nuestra niñez. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.
Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.